RCR, la red que comunica y une al Perú. Carlos, vamos a comunicarnos de inmediato con el vicealmirante Jorge Montoya Manrique. Él es precandidato a la segunda vicepresidencia de la República por el Partido Renovación Popular y en su momento ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vicealmirante, como siempre, un gusto conversar con usted. Tenga usted buenos días, muy amable. Buenos días, José. Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Buenos días. Envió una carta abierta a usted hace un par de días, ¿no? Donde precisaba, ¿no?, que en los últimos años en múltiples oportunidades lo han tratado de convocar para hacer vida política, ¿no? Pero que usted se mantenía al margen, ¿no? Pero que en esta oportunidad, ¿no?, ha tomado esta decisión, ¿no? Mi pregunta es muy directa: ¿qué ha pesado, ¿no?, para tomar esta decisión y sobre todo para aceptar la invitación, usted lo dice en su carta, de Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, y ahora ya es precandidato a la segunda vicepresidencia por esta agrupación, por favor? Sí, bueno, lo primero ha sido la situación del país, ¿no? He estado analizándola durante la pandemia, las reacciones del gobierno ante los problemas que se presentaban, y he visto una incapacidad absoluta para poder manejarlos, tanto por la organización misma del Estado como por la preparación de los que han estado a cargo del gobierno. Entonces, he sido muy crítico de esta gestión y he considerado de que tengo todavía mucho que aportar al país, que puedo hacerlo, y vino la invitación en paralelo a estas deliberaciones personales de Rafael López Aliaga, invitándome a acompañarlo en la plancha presidencial. Y debido a sus cualidades personales y calidades morales es que he aceptado. Y porque he encontrado de que es un buen vehículo para poder poner en práctica lo que uno conoce para mejorar la situación de los peruanos en general. No hay distinción acá de ningún tipo. Ahora, vicealmirante, una de las principales propuestas que se ha conocido proveniente de la agrupación política ahora que usted integra y expresada por el señor López Aliaga, ha sido que habría que hacer una reforma profunda en el Estado y que eso conlleva a achicar un poco el Estado, mejor dicho, a tener menos ministerios, menos burocracia, pero mucho más efectividad. ¿Usted podría ampliar este criterio? Lo hemos escuchado durante todo el tema del transcurso de la pandemia, hacer algunos aportes sustanciales respecto a cómo debería manejarse el Estado en estos temas, que quizás muchas de esas ideas podían eventualmente trasladarse o estar en concordancia con lo que expresó el señor López Aliaga. ¿Es así? Sí, es así. Fíjese, el objetivo es mejorar la administración pública en general del Estado para que pueda administrar mejor los recursos del Estado y a la vez servir a la población, que esa es su finalidad principal. El Estado existe para servir a la población. En ese concepto es que se ha visto de que es necesario reducir la burocracia en general, pero esta reducción de la burocracia no se refiere a los empleados públicos de carrera. O sea, para que la gente tenga conocimiento de esto, en el aparato público hay muchas personas que tienen muchos años de trabajo en la administración pública, conocen su trabajo muy bien, a la perfección, y son pagados con sueldos muy bajos. Sin embargo, cuando los gobiernos vienen, traen a su equipo de gente de confianza, los introducen en los ministerios, no saben nada del procedimiento, comienzan a hacer nuevos, primero un proceso de aprendizaje, luego vienen las ideas que vienen, dejan de lado a los que sí saben, y eso es lo que sucede realmente en el sistema. O sea, no se respeta al que conoce, se le pasa por encima y se cometen los errores que ustedes han visto y que todos los peruanos conocemos, y una ineficiencia en la administración pública. ¿Y qué se genera? Un malestar en los empleados públicos de carrera que realmente son los que conocen, y ese malestar se genera también de repente en una falta de ganas de atender al público cuando les corresponde hacerlo de manera correcta. O sea, es una cadena. Esa cadena tenemos que arreglarla, y el arreglo tiene que ser profundo, identificando las necesidades que tienen que atenderse de la población, que son básicamente alimentación, educación, salud, seguridad, el desarrollo de infraestructura en el país, que es dramático, se necesita hacer, la protección de la familia, la justicia, ¿no? El sector defensa, que tiene que continuar como siempre, es el sector más fuerte, y lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Ahora, no solamente la relación país-país, sino también la relación comercial.
Vicealmirante, yo quiero volver un poco a lo que usted señalaba hace unos instantes, ¿no? Que usted ha sido en toda la pandemia, ha tenido una postura bastante crítica y yo lo voy a decir bastante realista, ¿no? Porque en realidad estamos viendo ahora los resultados, no son los mejores, ¿no? Somos un país que exhibe resultados ante el mundo bastante dramáticos, ¿no? Tanto en fallecimientos, tanto en contagios y en el manejo en sí de la propia pandemia. Pero hay otro elemento que se suma y va paralelo justamente a esta crisis de salud, crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, ¿no? Y el otro elemento que no podemos dejar al margen es que en todo en medio de toda esta crisis ya nuevamente sale o ha emergido la figura o el papel de las Fuerzas Armadas, ¿no? En dos momentos, ¿no? Hace unos meses vimos cómo el presidente de la República se presentó en una conferencia de prensa con los comandantes generales y director general de la policía. Y recientemente hemos visto cómo el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, flanqueado también como los comandantes generales, ¿no? ¿Cómo está observando usted el panorama político que nos está envolviendo? Porque para muchos observadores hay muchos nubarrones y las cosas no están claras. Sí, el primer punto, le voy a contestar las dos operaciones que me ha hecho. El primer punto que quiero entrar antes de eso es que la política tiene que dejar de lado el odio, ¿no? O sea, el odio político debe desaparecer y debe haber solamente un objetivo: servir al Perú. Y sirviendo al Perú, el odio debe desaparecer. Todos somos peruanos, todos debemos respetarnos y todos debemos saber hacer andar este coche. Con relación a lo que menciona, es cierto, este gobierno ha mal usado la imagen de las Fuerzas Armadas para conseguir apoyo popular y hacerle ver a la gente de que está con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son neutrales. Sus mandos, los comandantes generales y el jefe de comando conjunto, desde mi punto de vista, han cometido un gravísimo error de aceptar ser manipulados. Ellos han debido pararse y quitarse de esa foto, no han debido continuar cuando les tomó el presidente, iba a tomarle la foto, porque estaban conscientes, son conscientes de cuál es su importancia como instituciones. Y cuando el premier estuvo haciendo la declaración política, netamente política, con las Fuerzas Armadas al costado, eso era un manejo grosero de la imagen de las Fuerzas Armadas. Debieron retirarse también. Ellos no tienen ningún tipo de subordinación con los ministros. Lo que tienen es un tipo de relación horizontal, donde el ministro es el representante político del Estado que da las políticas de defensa, pero no tiene por qué entrar en el manejo institucional, que es responsabilidad directa de los comandos generales de las Fuerzas Armadas, no del ministro. Eso está mal entendido, falta hacer docencia en ese aspecto. Y nuestros mandos han estado confundidos, muy confundidos. Para mí no tienen excusa, pero suceden estas cosas, ¿no? El respeto se confunde con la obediencia debida, que está equivocada. Pero ante la comunidad internacional, el presidente se apoya mucho en las Fuerzas Armadas actualmente, ¿no? Eso no lo decimos nosotros, incluso la comunidad internacional, prestigiosos medios de prensa a nivel internacional dan a conocer que esa es la percepción que tienen sobre el Perú, ¿no? Así es, y esa percepción se da a través de estas cosas, a través de las imágenes. No, la Fuerza Armada está al servicio del país y todas las tareas que le han sido encomendadas han sido para salvar al país de una situación de crisis, de tratar de ayudar a que camine mejor, proteger a la ciudadanía. En ese sentido están las Fuerzas Armadas siempre presentes, sea quien sea el presidente. Pero lo que dice usted es cierto, se ha distorsionado la imagen de las Fuerzas Armadas y que nos consideran de que el presidente está gobernando con las Fuerzas Armadas y están equivocados. No es así. Y los mandos militares están en la obligación de aclarar esta duda. Hasta ahora no lo han hecho. Tendrían que hacerlo. Ahora, le doy un ejemplo. El caso de Escazú. En Escazú es un acuerdo para protección ambiental donde se viola la soberanía del país flagrantemente. Y el ministro de Defensa ha tapado la boca a las Fuerzas Armadas porque les ha dicho que no son deliberantes y les ha impedido que opinen, les ha impedido dar opiniones. Equivocado totalmente, y los mandos militares han aceptado esa imposición, para mí ilegal y anticonstitucional. ahora, en esas condiciones, vicealmirante, estamos en un proceso electoral. Y normalmente estamos viendo, por ejemplo, cuando cada que hay una crisis de esta naturaleza o se elevan los niveles de la discusión o de la crítica al régimen, lo que hace el presidente muchas veces es salir a darse una vueltita y siempre le acompañan los miembros de las Fuerzas Armadas, que usted está señalando que es irregular. Ahora, en este proceso electoral, entonces donde vemos que se suman
una serie de circunstancias que ya van no de lo político a lo penal también. Entonces, ¿cómo aprecian ustedes desde una organización política la posibilidad de que este proceso tenga la garantía de transparencia? Yo tengo mis dudas, le soy sincero, tengo mis dudas porque el gobierno manipula todo. Tiene manipulado al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a algunos sectores del Congreso. Juega con todo el mundo. O sea, su tarea no es defender al Perú, es defenderse, protegerse el presidente de las acusaciones. Y está en ese plan. Las normas que han puesto para las elecciones ha dificultado la participación de los partidos políticos y la sigue dificultando. Son normas que están fuera de tiempo. Debieron hacerse con mucha anticipación o en su defecto respetar las que existían antes. Pero no, las han cambiado. Hay temas que son muy populares porque dicen, sí, estamos buscando igualdad. La paridad, por ejemplo, la paridad me parece la cosa más ridícula que pueden haberse ocurrido hacer. Es sumamente complicado encontrarla porque la participación política es voluntaria, no es obligatoria. El que desea participar voluntariamente lo hace. Pero ahora hay una especie de obligación, porque si no se encuentra el número adecuado de personas de ambos sexos para que haya paridad, no van a poder presentarse en la lista de manera correcta. Entonces, esas cosas dificultan el manejo político. La política es voluntaria, no es obligatoria, eso tienen que acordarse. Las normas que han dado tratan de hacer que sea obligatorio la participación. Por darles un ejemplo, hay que tener mucho cuidado en todos los cambios que se hacen a las leyes y mirar un poco más allá del presente para saber qué puede pasar. O sea, para usted el riesgo está en que el presidente a toda costa, con el manejo que se tiene en estos momentos, ponga en riesgo las elecciones del 2021? Sí, pese a sus declaraciones son ya intervinientes en las elecciones. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver por la postergación de las elecciones. Ya se convocaron y deben marchar, sin embargo él sale haciendo declaraciones de ese tipo, que le han ido a buscar para decirle que la posterguen. ¿Y él quién es para postergarla? Legalmente no es nadie, porque nadie puede postergarlas una vez convocadas. Tienen que realizarse. Están hablando de la pandemia, están hablando de un posible rebrote, cuando la situación en el Perú está disminuyendo el número de contagios. Y lo que tiene que hacerse es un estudio de prevalencia para poder saber realmente si hemos llegado a la inmunidad de rebaño o no. En algunos departamentos ya lo hemos logrado, posiblemente. Entonces, ese tipo de pruebas que tienen que hacerse para demostrar cómo se encuentran, le quitarían la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria y paralizar todo. Entonces, puede mantenerse en una posición hay que mantener esto en una posición muy expectante y observadora para evitar de que nos lleven y nos dejemos arrastrar de esa manera. Ahora, no hay nada que pueda impedir las elecciones. Usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entiendo que siempre suele mantener comunicaciones, ¿no?, con oficiales, ¿no? ¿Cuál es el temperamento, no? No le estoy hablando de los comandantes generales, ¿no?, pero sí de la oficialidad, ¿no?, al interior de las Fuerzas Armadas. Y yo le puedo decir porque recibo información y no solamente la recibo a través de los medios, las redes, hay mucha gente que me pasa información de esa naturaleza, o me hace comentarios. Están descontentos con la situación del gobierno y tienen las mismas inseguridades que tenemos nosotros. Están preocupados. La Fuerza Armada no está con el gobierno, no está con nadie, está con ellas mismas. Y ellos mantienen esa neutralidad, es intrínseca a un ser de la Fuerza Armada. O sea, por ese sentido yo no tengo ninguna preocupación. Ellos no van a intervenir en las elecciones. La intervención va a ser política. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque el poder lo tiene el presidente. Él es el único que puede alterar algo de la situación política, como cerró el Congreso la vez pasada. No es confiable. Y su control tiene que ser político, por el Congreso, por la prensa, por la ciudadanía en general. El presidente tiene que saber que nadie le va a aceptar un retraso de las elecciones por ningún motivo. Y para poder demostrarlo, la prueba de prevalencia que debería hacerlo la ministra de Salud, para poder saber cómo estamos en el país. Esas pruebas no son caras, porque para eso sí se usan las pruebas rápidas, no las moleculares, con la finalidad de poder determinar en qué grado de infección estamos en el país, ¿no? Ustedes, de la observación, porque ustedes, y usted en particular, vicealmirante, con la experiencia que tiene, tienen esa capacidad de ir a planificar los temas, como usted siempre lo ha expresado, esa carencia que tenemos en el país de planificar para enfrentar crisis tan grandes como el tema de la pandemia, por ejemplo, y ha sido muy enfático en eso, en sus intervenciones que lo hemos escuchado periódicamente durante este periodo de la emergencia sanitaria.
Entonces, me imagino que ustedes también están haciendo una observación prospectiva respecto a este proceso de aquí hasta abril. ¿Qué riesgos han detectado ustedes en concreto, vicealmirante, que pueden ocurrir a futuro de acuerdo a cómo se vienen desarrollando los temas ahora? Fíjese, en el tema de salud para la población va a mejorar la situación. Esa es la tendencia actual. Y se puede mantener si se mantienen las mismas normas de seguridad que están aplicándose ahora. Usar la máscara, lavarse las manos, la distancia que tenemos que mantener de vecinos y de personas en la calle, respetarnos más. Yo emplearía la palabra respeto mutuo entre los peruanos para no contagiarnos. Actividades comerciales y económicas normales en todo el país. Ya no debe haber restricciones de este tipo porque estamos viendo en picada hacia abajo en el tema económico. Y con esas condiciones el futuro es promisorio. Vamos a poder despegar de donde nos encontramos. Pero esto puede ser manipulado, porque yo no veo una acción. Si el gobierno fuera consciente y quisiera hacer una planificación a futuro de a dónde debe aplicar más restricciones sanitarias para evitar que el contagio se esparza, debería hacer una prueba de prevalencia a nivel nacional, con un muestreo representativo en cada zona, en cada ciudad importante. Y de esa forma tendríamos un mapa real de cómo nos encontramos. El caso de Iquitos están al 70% de prevalencia, o sea, ya inmunidad de rebaño llegó allá, ya no hay muertos por el COVID, es una situación normal. Entonces hay que evitar que entre gente que no está en esas condiciones a esas localidades. Y para eso se necesita un planeamiento, como lo ha mencionado usted. Y este gobierno no planifica nada, anda de input en input. Entonces, eso es lo que yo no veo que hay. Entonces, si no hay esa voluntad del gobierno de hacer las pruebas que deben hacerse, entonces no tiene voluntad de poder tener una situación real. Está previendo que va a pasar algo o que puede manejarlo a su favor. Y a su favor para él es postergar las elecciones, porque el día que termine el gobierno, él va a ser enjuiciado y muy probablemente lo metan adentro. Entonces él está tratando de que ese día no llegue nunca, como es natural en cualquier persona que se encuentra bajo esa situación. Entonces hay que controlarlo porque es la persona que tiene el poder en el país. No podemos dejar que ese poder sea ilimitado. Tiene sus límites que marca la Constitución y las buenas costumbres también. Yo le haría una pregunta ahí, vicealmirante, ¿cómo hacemos para controlar esa situación? Lo único que tenemos a la mano en la democracia es la libertad de expresión, la presión en los medios de comunicación hacia el presidente para que sepa que no es libre de hacer lo que le da la gana, y la ciudadanía, que sepa que el presidente, que la ciudadanía está en contra de esas cosas, y que la ciudadanía quiere que haya elecciones y quiere un cambio de gobierno ya, cuando llegue la hora. Uno de los mecanismos que se está viendo ahora y discutiendo, vicealmirante, es una posibilidad de vacancia que se está discutiendo en el Congreso. ¿Cuál es su punto de vista respecto a eso? Fíjese, el momento de la vacancia ya pasó. Ya pasó, ¿por qué? Porque es un tema complicado, o sea, tiene que calificarse como algo inmoral lo que ha sucedido. Y en el actual la acusación aún no se ha terminado de desarrollar. Tendríamos que esperar que termine esa acusación para poder saber cuál es el resultado. Ahora estamos suponiendo que es culpable. Y con eso no se puede votar a nadie del gobierno. Pero sí, cuando cerró el Congreso o cuando se detectó que él había reconocido que había planificado cómo ocultar información a la Fiscalía. Pero esos tiempos ya pasaron, ¿no? Son las cosas que tenemos, cometemos errores. Cuando no se soluciona el tema en el inicio, siempre el resultado final es peor que el que pudo haber sido si hubiera sido de las cosas normales. Ahora, y ya con esto ya pasó. Vicealmirante, dentro de la perspectiva que usted plantea es que se puede dar la posibilidad de una postergación de elecciones, ¿no? ¿Cómo mira usted el accionar en ese escenario de las Fuerzas Armadas? ¿Va a seguir apoyando esta posición con la información que usted maneja? No, las Fuerzas Armadas no la van a apoyar de ninguna manera. Van a hacer que se cumpla lo que tiene que cumplirse y se hagan mantener neutrales en este aspecto. O sea, no, las Fuerzas Armadas definitivamente no lo van a hacer. De eso estoy seguro. Así se lo ordenen, no lo van a hacer. Porque todos tienen una educación democrática muy acentrada ya en su sangre y no van a caer en esta trampa. Vicealmirante, ¿qué es lo que ofrece Renovación Popular al país, ¿no? En realidad, usted está ingresando a la arena política ya de una manera más decidida, ¿no? Sé que están incorporando nuevas figuras en la agrupación, ¿no?
nos están escuchando en diversos puntos del país. ¿Qué es lo que ofrece Renovación Popular? Un modo nuevo de hacer política, que es hablar con la verdad, no prometer nada que no se puede cumplir, porque no logramos nada haciendo populismo barato. Vamos a hacer lo que ofrecimos, dar de comer al que tiene menos, generar puestos de empleo, levantar la economía. Y generar puestos de empleo, ¿cómo? Haciendo infraestructura para el país, carreteras y centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, trenes, mejorar el sistema de transporte público, mejorar la seguridad ciudadana, pero de una manera técnica, con una buena gestión. Y eso se está preparando para cuando estemos en el gobierno podamos empezar al día siguiente a empezar a implementar estas cosas, que van a tener su proceso, porque nada se hace un día para otro. Pero al terminar nuestro gobierno vamos a dejar un país nuevo, con esperanzas, con los peruanos que se sientan felices de ser peruanos, con una autoestima levantada, que ahora la tienen achatada mucho por la problemática. Hay 9 millones de gente desempleada, que todos los días está pensando cómo come al día siguiente. Lo primero que vamos a hacer es eso, generar empleos y dar alimentación al que no tiene, para que puedan vivir tranquilos y seguros. En el sistema de la niñez, que es algo muy importante que nos preocupa porque es el futuro del país, vamos a garantizar que la alimentación que reciba sea la adecuada de proteínas. Y para esto va a haber todo un sistema. Tienen que crearse guarderías que estén a nivel municipal para que la gente pueda dejar a sus hijos ir a trabajar con confianza. Mucha gente no tiene dónde dejarlos y tienen que trabajar los dos. Y en esa guardería se va a aplicar el tema de control de la alimentación. En los colegios igual. Todos tienen que ir a colegios públicos, y los colegios privados tendrán que financiarla a su manera, los que tienen más dinero, y los que no tienen, el Estado se encargará de ellos. O sea, esa va a ser nuestra base. Vamos a construir el futuro de un nuevo Perú. Eso deben tenerlo seguro todos. Muy bien, vicealmirante Jorge Montoya, ha sido grato conversar con usted y vamos a seguir conversando más adelante. Un fuerte abrazo, muy amable y buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. RCR, la red que comunica y une al Perú.